En el circo mañanero del día de hoy, 18 de diciembre del 2023, el mediocre, bueno, para nada, presidente protector de narcos, sale con su domingo 7 de estúpido, de decir disparates ante los paleros que lo escuchan porque les paga, que el ministro de la Corte, Javier Lainez Potisek, que era un corrupto, que porque había resuelto sobre el decreto que anuló los 13 fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación por más de 15,000 millones de pesos, que quedaba sin efecto porque era inconstitucional. Y luego se refiere a que también dicho ministro decretó la suspensión definitiva a favor de empresarios que interpusieron juicio de amparo por la prohibición que hizo López en otro decreto para prohibir la venta y el uso de vapeadores. Y que por otro lado, los ministros ganan más de 700,000 pesos y que también eso quedó anulado en cuanto a la ley de remuneraciones de los servidores públicos, que establecía como ley reglamentaria el artículo 127 de la Constitución Federal que nadie podía ganar más que el presidente de la República. Y para estar en contexto de las barbaridades que dice López, con el fin de victimizarse y hacer creer a sus paleros mercenarios que es víctima de los conservadores, de los corruptos, de los neoliberales, así. Un amparo, y luego otro amparo, pero ya el colmo fue que el ministro Lainez resuelve que es improcedente lo que hizo el Poder Legislativo y deja sin efecto la cancelación de desaparecer el fideicomiso. O sea, juez y parte del Poder Judicial. Dos. Pero esto en un mes, 3. Se emite un decreto para evitar la venta de vapeadores, porque está demostrado, tenemos estudios que dañan muchísimo porque contienen sustancias cancerígenas, destruyen los pulmones, las vías respiratorias, los vapeadores. Engañando de que no afectan en nada, pero son tantos los intereses que están detrás que de repente el ministro Lainez deja sin efecto el decreto y resuelve que se afecta la libertad de comercio. Pone por encima de la salud lo mercantil. ¿Dónde está la justicia? Pero así, muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo se evita de que el Poder Judicial esté al servicio de los grupos de intereses del poder económico y que se pongan al servicio del pueblo? Por eso le pregunto si van a durar en su cargo 15 años, igualmente en la próxima iniciativa. Estoy analizando con un grupo que le pedí que me ayudara a ver cómo planteamos lo de la reforma, porque tenemos que resolver la duración, la revocación de mandato, quién va también a vigilarlos, a supervisarlos, a fiscalizarlos, porque actualmente existe el Consejo de la Judicatura, que es como un florero, está ahí de adorno. Sí, los propios abogados dicen que es el Consejo de la Caricatura, ¿no? Hablan los propios abogados. Sí, entonces tiene que haber pues un tribunal al interior del Poder Judicial que vigile el cumplimiento de todos. ¿Sería idóneo que cambiara la actual conformación del Pleno? Es decir, que algunos ministros actuales de hoy no estuvieran en caso de aprobarse esta reforma. Yo soy porque no se elimine a nadie. ¿Que cumplan su tiempo? Sí, no. Y que puedan participar en la elección. Ah, ok. O sea,
se establecen las reglas y si están en funciones, ¿sí? Nada más que participen como candidatos y que la gente decida si quieren que continúe o no. No es quitarlos, pues, sino que sea el pueblo. ¿Entrarían también en la competencia, digamos? Claro, entran otros, sí, entran otros como candidatos y también los que están. Y el pueblo decide. Este grupo en el que usted se estaba apoyando... Lo mismo en el caso de jueces. Jueces, magistrados, ministros. Pues sí, para que no se vaya a pensar que solo son ministros. O sea, que también para que no manipulen a los jueces. Es decir, ¿ya les van a correr? No. Es que si están haciendo un buen trabajo, si son gentes íntegras, profesionales, defensores de la justicia, ellos pueden ser candidatos y puede ser que continúen, pero la gente va a saber también de quiénes nada más están para sacar resoluciones en favor de minorías, de la delincuencia, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Y entonces es saber qué has resuelto. Bueno, este sujeto lo que demuestra es su incompetencia. En primer lugar, porque los fideicomisos de 15,000 millones de pesos forman parte de derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. No son copete de privilegios como de manera mentirosa lo hizo aparecer López para victimizarse. Por eso es que el ministro Lainez echó abajo dicho decreto porque estaba violando derechos irrenunciables y de interés público de los trabajadores. El otro asunto habla de que los vapeadores fueron prohibidos por López, por el Congreso, por el Poder Legislativo, en base a una iniciativa que mandó López y que se le dio la forma de decreto para prohibir el uso de vapeadores, que porque son sustancias las que absorbe el fumador electrónico, que son cancerígenas. Y eso es una burda mentira, porque en primer lugar, para el que no sepa qué son los vapeadores, son unos instrumentos semejantes a los cigarrillos que usan los fumadores, con la diferencia que el vapeador consta de una pequeña batería y en la parte superior tiene una especie de lanza sustancias, o sea, esparce el agua que se evapora cuando se calienta por la batería el líquido, y lo que absorbe el fumador es simplemente vapor de agua. De manera que López mintió al mandar esa iniciativa de ley para prohibir los vapeadores. Un ejemplo, el chocoflán que le llaman, o sea, su hijo menor, fuma ese tipo de aparatos, y yo pienso que es tan mentiroso López, tan convenenciero, que lo hizo para evitar que su hijo sea adicto a ese tipo de vapeadores. No tanto le interesó el interés general de la nación. Y luego dice López que el ministro Lainez, que resolvió diciendo que se atacaba el libre comercio. Y no es eso, no es el libre comercio, es la libertad que tiene toda persona de dedicarse a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode siendo lícito. Así lo pregona el artículo 5 de la Constitución Federal. De manera que lo que argumenta López es una estupidez, es una simple argucia, porque los ministros de la Corte resuelven en base a la Constitución, no a caprichos como López, ni están al servicio de los neoliberales o los conservadores o los poderosos. Y respecto a que va a poner
en sus reformas constitucionales una institución para que vigilen a los ministros de la Corte, a los jueces, magistrados, etcétera, para que los fiscalicen, para que estén al pendiente de que actúen para impartir justicia, no la ley, es otro verdadero disparate de López. En primer lugar, porque de acuerdo al artículo 49 de la Constitución Federal, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tribunales colegiados de circuito, jueces de distrito y tribunales electorales. Y además, estos órganos son autónomos e independientes en los términos del artículo 40, que establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos. Y en esas condiciones, pues el Poder Judicial es un órgano autónomo e independiente. Y por otro lado, porque también lo manifiesta López en su circo, dice que en los términos del artículo 127 de la Constitución Federal, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Ciertamente, pero en el caso de los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces de distrito y los magistrados electorales, en el desempeño de su cargo, sus emolumentos deben de respetarse y no disminuirse durante el desempeño de sus cargos. O sea que constitucionalmente los miembros del Poder Judicial están obteniendo sus emolumentos en base al artículo 94 de la Constitución Federal, que los protege para que durante el ejercicio de su cargo no sean disminuidos. Y el asunto fundamental es que López se está haciendo bolas o se está haciendo pendejo para llamar la atención de sus paleros y hacerse la víctima. Y el otro asunto es que López está dejando los problemas más importantes del país, como son el consumo de fentanilo, consumo de cocaína, de heroína, y para eso no le importa, no le interesa el sufrimiento humano, que es lo que el pueblo clama, que se acabe ese problema de la drogadicción, como se acredita con este video. Cada día hay más personas con sobredosis de heroína con fentanilo y pues siempre son bastantes al día. No tenemos apoyo del gobierno sobre ese asunto. Andamos buscando quién nos apoya o quién nos ayude, medicamento para contrarrestar lo que es el fentanilo y la heroína. El mayor problema detectado por quienes tienen esta adicción es la falta de acciones desde el gobierno local, estatal y federal. Hasta la fecha no sabemos de ninguna estrategia que tengan, no la tienen. De hecho, yo puedo decirte con certeza, no tienen la estrategia para eso. Bueno, eso es lo que quería demostrar, que el gobierno en los tres niveles, federal, estatal y municipal, no les ocupa la salud y el bienestar del pueblo de México. Y eso que juraron respetar la Constitución, el Ejecutivo en base al artículo 87 y los gobiernos de los estados y municipios en los términos del artículo 128. Es decir, que están aplicados en problemas que no tienen trascendencia y que no van a beneficiar todo lo que hagan estos insensatos en el país. López se ha dedicado a construir 3 elefantes blancos que no van a servir para maldita la cosa. Y se ha dedicado
a tratar de destruir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a hacer maldades a los empresarios que se dedican a un trabajo honesto y digno. Y respecto de su mentira de que nadie puede ganar más que el presidente de la República en los términos del artículo 127 de la Constitución, es otro disparate, porque bastará ver el artículo 94, como ya lo manifesté, para enterarnos que los emolumentos o sueldos que perciban los ministros, los magistrados, los jueces de distrito en el desempeño de su cargo no podrán disminuirse durante el desempeño de su cargo. O sea, que López miente como respira, pero es su forma de distraer la atención de los problemas más importantes del país, como son acabar con la pobreza, dar salud de calidad, acabar con la delincuencia organizada, con la corrupción, y se dedica a mandar iniciativas de ley, dizque para evitar el uso de vapeadores, porque el chocoflán es el que se dedica a fumar ese tipo de artefactos que, como queda claro, no son perjudiciales a la salud. Hace más daño el consumo de drogas e inclusive el uso de un cigarrillo que el uso de vapeadores. Pero a lo que quiero llegar es que López es un mediocre, un bueno para nada, que ya no engaña ni a los pendejos que tiene de paleros en su circo. Muchas gracias.